Como apuntaba en la introducción, el objetivo de este ejercicio es conseguir traducir las dimensiones espaciales en planta y alzado en una representación realizada en perspectiva cónica. He realizado este sencillo boceto en el que se puede apreciar lo que puede ser un espacio con un elemento dentro. Lo he escaneado y lo he introducido en AutoCAD, un programa de dibujo para facilitarnos la labor de la restitución geométrica. Lo primero que debemos hacer entonces es trazar las líneas principales ya en formato de AutoCAD para poder trabajar con ellas y a continuación prescindir de nuestra imagen JPG, que es la que hemos escaneado. Lo siguiente que procede a hacer es trazar las líneas auxiliares con los datos que tenemos. Hay dos que conocemos seguro, que es la línea de tierra y la línea de horizonte. La línea de tierra siempre se situará en la línea inferior de nuestro plano del cuadro. El plano del cuadro son las líneas que más cercanas tenemos, ¿no? En principio se puede hacer así porque luego con las herramientas de AutoCAD es fácil escalar o encontrar una proporción o encontrar una medida exacta. El punto principal es un punto que posiblemente ya hayamos dibujado, porque a la hora de dibujar nuestro boceto en mano alzada, seguramente ya hemos determinado de alguna manera ese punto principal, que es donde fugan todas las líneas que son perpendiculares al plano del cuadro y paralelas entre sí. Entonces falta determinar los puntos de fuga que nos van a proporcionar la profundidad que yo he llamado D1 y de D1', que los hallaremos a través de la diagonal. Con este ejercicio lo que pretendo demostrar es que se puede realizar de distintas maneras, siendo el resultado el mismo siempre y cuando consideremos el ángulo visual y el punto de vista y la distancia focal adecuada. Entonces, para empezar a simplificar el proceso, para hallar estos puntos, nos basaremos en las diagonales del espacio. En este caso, con unas líneas auxiliares que atraviesan las diagonales de esa forma, que podría ser un suelo, y con las diagonales de lo que podría ser el techo, comprobamos que efectivamente coinciden en un punto de la línea de horizonte, y estas tienen que ser coincidentes para poder hacer el ejercicio. Una vez determinados esos puntos de fuga para restablecer la profundidad, comenzaremos el proceso de restitución habitual. El proceso de restitución habitual se basa en la suposición de que esta figura que estamos viendo es un paralelepípedo y que además estas líneas diagonales forman un cuadrado, es decir, su representación en planta se encuentra a través de auxiliares trazadas a 45 grados. A continuación podemos ver el proceso como puede verse aquí. He alargado las líneas con estas líneas auxiliares marcadas en gris y lo he separado para que pueda verse un poco mejor. Esta sería la perspectiva y esta sería la planta de donde vamos a construir la planta de los objetos. La línea de tierra marcada, la estamos viendo desde arriba, coincide, claro, con la línea de horizonte. Y nuestro plano del cuadro lo encontramos a través de trazar estas auxiliares y llevarlas hasta esa línea de tierra.
Las fugas, de la misma manera, también las bajamos su proyección y encontramos en esta línea el D1 y el D1'. Eh, el eje, el punto central, será la prolongación también con esta línea auxiliar del punto principal hacia abajo. En algún punto de este eje encontraremos el punto de vista principal, que es el que nos interesa para determinar el espacio. Para hacerlo, lo que necesitamos es trazar en primer lugar un arco capaz, un arco con centro en la mitad de la distancia D1 y D1'. En este caso coincide con el eje porque el punto principal en este dibujo está situado en el centro, en el punto medio, y en este arco capaz, cuando cruza con el eje, encontramos el punto principal. Uniendo las proyecciones que hemos trazado de la dimensión del plano del cuadro con ese punto encontrado, encontramos el punto principal, ¿vale? Pero además estas líneas son muy importantes. No olvidemos que de aquí a aquí es nuestro plano del cuadro, es decir, es donde estaría situado nuestro boceto en planta. Esa es la dimensión. Y ese plano del cuadro, uniéndolo con el punto principal, estas dos líneas nos darán el ángulo de visión. En este caso es de aproximadamente 50 grados, 52 grados. Vemos que al unir los puntos de fuga también con estas líneas hacia el punto principal, encontramos la dimensión de este ángulo, que son 45 grados. ¿Qué supone esto? Bien, hacer la restitución del espacio es hacer una perspectiva, el proceso geométrico de hacer una perspectiva, pero al revés. En una perspectiva partiendo de la planta hacemos este proceso, pero al contrario. ¿Cómo lo hacemos aquí? Bien, lo primero que tenemos que determinar es la profundidad del espacio. Vemos que la profundidad del espacio está marcada por esta diagonal. ¿Cómo se representa esta diagonal en planta? A través de esta línea que es paralela a esta y que es a 45 grados. Esto ya nos está indicando que nosotros hemos elegido, o sea, hemos decidido que la planta de este espacio amplio es un cuadrado. Es una elección, esto insistiré todo el tiempo. Con la misma lógica, es decir, encontraremos los puntos con los que encontrar el espacio. Aquí vemos la profundidad, que es la traducción de esta línea en perspectiva. Vemos la profundidad del cubo, que es la traducción de esta pequeña línea en perspectiva. Del cubo no, porque ahora nos damos cuenta que efectivamente este elemento que hemos representado aparentemente podría ser, o hemos imaginado que es un cubo, no es tal cual. Si lo introducimos en esta planta y consideramos que este espacio es un cubo realmente, el espacio mayor, el elemento pequeño ya no es un cubo, es un paralelepípedo con unas dimensiones bastante diferentes. Vemos que la profundidad es mucho más alargada que el alzado y el ancho de la figura. Bueno, como podemos ver aquí, ya hemos conseguido la planta de este espacio, una restitución de la planta, y con el mismo procedimiento encontraríamos el alzado. Las alturas las encontraremos con la altura que ya está marcada del espacio grande de este cuadrado que ha surgido
en el plano del cuadro, y de la misma manera encontraremos la altura de la pequeña figura mm, llevando su proyección hacia el plano del cuadro. Esta sería la altura de ese pequeño cubito. Para comprobar que efectivamente lo que estamos viendo corresponde a lo que hemos creado, el AutoCAD, bueno, pues tenemos una ventaja, y es que podemos situar cámaras. He elevado la altura mediante un objeto 3D en 3 dimensiones. Aquí podemos apreciarlo. Y he colocado una cámara en la que podemos apreciar que nuestro boceto se ve igual, pero se ve igual siempre y cuando consideremos que esta cámara la hemos situado en el sitio correcto, en el punto correcto, que sería el punto principal visto en planta, y con el ángulo visual correcto. Aquí puede apreciarse bien. El ángulo visual corresponde naturalmente a este ángulo de aproximadamente 50 grados que hemos averiguado antes y que pasa por el plano del cuadro. Y además podríamos llegar a determinar exactamente qué objetivo, la distancia ya la tenemos en planta, y aquí podríamos averiguar exactamente qué objetivo necesitaríamos para esta hipotética cámara, y en el caso de que fuera la visión humana, si se corresponde o no a una visión humana normal. Aquí vemos que la distancia focal sería de 36 milímetros y el campo que corresponde a un campo visual de 53. Colocando estos parámetros en esta cámara, o si lo pudiéramos hacer con el ojo humano, pues encontraríamos el mismo resultado a través de estos volúmenes, el mismo resultado que hemos determinado en nuestro boceto a mano alzada. He empezado hablando en este tutorial de que la perspectiva es una suposición. La restitución es una suposición. Cuando no tenemos más datos que el dibujo, es una suposición. Y para empezar la restitución, digamos, normal, la que se suele utilizar, siempre eso considerando que en alguna parte del dibujo tenemos que decidir que eso es un cuadrado, también cabría la posibilidad de que decidiéramos que esa pequeña figura fuera realmente el cubo, ¿no? Fuera el cuadrado. ¿Cómo sería el volumen entonces de la figura mayor? Pues aquí he hecho el proceso de restitución igual, pero en este caso lo que utilizando, como se puede ver aquí, la profundidad de la diagonal de la figura. He decidido que esa figura es un cubo y por lo tanto esa diagonal corresponde en planta a una línea que intersecta con el plano del cuadro a 45 grados. Vemos que el proceso de restitución es el mismo. La diferencia es que nos cambia el ángulo visual de esta cámara. Ya no tenemos un ángulo visual tenemos el mismo ángulo visual, pero al abrir la distancia, fijaros lo que ocurre con el campo visual. Se abre considerablemente y eso nos está indicando que esta cámara, si vemos sus propiedades, la distancia focal sería de 9 y el campo visual de 126.
estamos hablando de un gran angular. Si situáramos un gran angular en esa cámara y a esta distancia y con estos objetos vemos que en planta han variado considerablemente sus dimensiones, podemos observar que obtendríamos el mismo resultado.